Y me gustaría, antes de, de partir, porque Cristóbal anteayer compartió un testimonio, y si pudiese aquí entre nosotros, entre nos, como decir, verbalizando así como la experiencia de lo que él ha ido viviendo en estos momentos especiales con el Señor. Así que me gustaría, antes de introducirme a la palabra, me gustaría que le diésemos ese espacio a Cristóbal. Bueno, pero ¿cómo? ¿Quiere que cuente lo que conté Vamos o cómo? a, ¿Quiere que cuente de la, en estos momentos, desde el momento de que con el Señor, todas estas cosas. Pues, así que bueno, es Ah, como el otro día fue tan el testimonio, pero sería lindo que nos compartiera así como más relajadito, no tan estructurado, sino que en forma dinámica lo que el Señor ha ido haciendo en tu vida. bueno, yo lo que explicaba en el video, no sé si lo habrán visto, Sí, explicaba que bueno, y explicaba como mi búsqueda desde que salí de la iglesia, tuve expresa como necesidad, esa búsqueda de que necesitaba algo más, ya llámese buscándolo en muchos lugares, ya sea filosofía, ciencia, tuve también metido nunca como en espiritismo, pero, pero sí, cuando fui budista hay un eco, hay un eco. ¿Y ahora sí? Ya. Y yo siempre estoy buscando a Dios. Eh, o sea, sin saberlo, creo. Siempre buscaba. Era chistoso porque yo siempre decía cuando era agnóstico y también cuando era ateo que necesitaba que alguien llegara a mi vida, algo llegara a mi vida para yo salir del hoyo en el que estaba. Pero nunca pensé que era Dios. Y bueno, yo también fui budista 1 año y medio. La verdad es que en el video tampoco explico muy bien lo que yo pensaba, porque igual hablar, porque literalmente hablé como 15 minutos sin parar. No me hice un guión ni nada, porque quería que fuese como, no fuese tanta mente, sino que fuese desde el corazón lo que tenía que decir. Y si lo guionizaba, obviamente no iba a salir de esa forma. Y bueno, y eso, entonces yo en el último tiempo yo seguía luchando contra la depresión, a pesar de haber creído en Dios, pero hay algo que dije que de hecho salió, yo no lo había pensado, que es distinto, y creo que lo habíamos hablado antes, quizás es por eso, con el pastor, que es distinto, y tiene que ver también con ser discípulo y creerle a Dios, que es distinto creer en Dios a creerle a Dios, porque cuando le crees a Dios, te vas transformando en su discípulo, vas tomando lo que dice la palabra y lo vas metiendo a tu vida, y sin darte cuenta, porque le crees a medida que vas estudiando la palabra. En cambio, si solamente crees en Dios, vas a la iglesia todos los días, o quizás cuántos años, o quizás cuánto tiempo, no sé, depende de cada persona, pero vas porque por alguna razón, quizás porque quieres ir o porque, bueno, crees en Dios, pero, pero al no creerle no lo ejecutas, no lo pones en práctica. Y bueno, bueno, ese vacío que yo sentía había sido tratado con pastillas. A mí me diagnosticaron de depresión. Antes de eso me habían diagnosticado, o sea, habían creído que podía tener quizás bipolaridad, porque es muy extraño que una persona, llámese en mi caso, bueno, yo, una persona de 13 años, tenga depresión, un cuadro depresivo, es muy, muy extraño. Los psiquiatras, por lo general, concluyen que es eso, que es bipolaridad. Pero nunca tuve un episodio de, ¿cómo se llama esto? Nunca tuve un episodio de manía. Entonces, como nunca tuve un episodio de manía, nunca me pudieron diagnosticar bipolaridad. Y tomé litio. Lo peor que he tomado en mi vida, la verdad, es horrible, porque no, porque esto es como que estás tomando veneno, un veneno es como una cura, es como un veneno para arreglar a otra persona, es como una cura para arreglar otro problema, pero un problema que yo no tenía. Entonces para mí era veneno y fue horrible. La verdad es que, bueno, también, como contaba, yo, no sé si se acuerdan que yo no solamente tomé esas pastillas, sino también tomé para déficit atencional
porque era muy desordenado, me aburría un montón en clase y mis profesores no querían que yo fuese así, tan desordenado. Eh, y bueno, y eso, y cuando en el campamento que tuvimos, que fue algo muy chistoso porque yo venía a discutir con alguien, venía a discutir con alguien que era ateo, en la disco, algo que les sonará súper loco porque mm, no mucha gente va a hablar de Dios a la disco, pero yo de repente, en mis últimos tiempos que estaba yendo, llevaba como 2 meses, 3 meses ya, hablando de Dios en la disco, siempre. Porque siempre en ese momento como que la gente se relaja, bueno, porque están curados igual, pero tienden a contar sus cosas, tienden a contar, porque como se liberan mediante eso, es como un ciclo. No pueden liberar como lo que realmente sienten si es que no están como bajo el efecto de la curadera. Entonces, bueno, yo no soy el único, tengo hartos amigos que lo hacen, de hecho, que van a carretear y terminan hablando de Dios. No sé si era lo mejor, pero yo creo que sí. Yo creo que en todos lados se puede hablar. Pero me enojé con él, con la persona con la cual estaba debatiendo, y me fui. Y yo necesitaba de Dios, y yo días antes había escuchado al pastor Mariqueo, lo había escuchado con una predica detrás, y cuando escuché esa predica dije, este parece que cree en Dios. Y después, cuando iba entrando, como que el espíritu, algo dentro de mí, como que me dijo, como que, no, no te puedo decir, pregúntale. Cuando estaba entrando después de haber salido de la disco, pregúntale a Luis, que en ese tiempo ni siquiera sabía su nombre, eh, si cree en Dios. Le pregunté, él me invitó a hablar con él, estuvimos hablando, resulta que conocía a mi abuela, que conocía al esposo de mi abuela, que era parte de la Alianza Misionera, que es la iglesia a la cual mi abuela ha ido desde que, o sea, yo he ido toda mi vida a esa iglesia, o sea, fui toda mi vida a esa iglesia, me refiero a mi vida antes de no creer en Dios. Igual de repente, igual fui por temas familiares, porque la gente se casaba o por acompañar a alguien, pero no porque creyera. Y fui a campamento, entonces todo era como parte. Eso fue muy, muy extraño, la verdad, porque fue como de la nada. Yo lo veía siempre ahí, era el conserje de mi departamento, y un año prácticamente viéndolo siempre y nunca nada. Y después me senté a la escuela y me invitó al campamento. Y en el campamento yo ya días antes había hecho una oración y había dejado mis pastillas para la depresión. Y por lo general cuando uno deja las pastillas por la depresión hay como una caída, una recaída horrible, pero lloré y no la tuve. Y desde ahí que me sané. Y desde ahí que, según yo, fue como el momento donde me bauticé, donde tuve como ese bautizo, donde empecé como a decirle que me creerle a Dios. De hecho, cuando volví al campamento, mi mamá me dijo que andaba súper hiperventilado. Y que es la vez, o sea, y ahora lo asocio porque la última vez que me dijo que yo anduve súper ventilado fue una vez que me estaba volviendo loquito, que lo dije de hecho en el video. Pero me da risa porque eso sale en la Biblia igual, lo de que parecían borrachos, parecía que estaban curados las personas que estaban bautizadas. Y eso me pasó en el campamento en el cual todos ustedes estaban ahí. Y, y eso, bueno, ahí se miran porque quizás alguno no estuvo, no sé. Pero ahí estuvimos y eso. Y gloria a Dios y todo lo que ha hecho ha sido, cada día me doy cuenta, porque por ejemplo ahora, ya, la depresión se me fue, pero tengo otras cosas, porque no solamente la depresión no es lo único que deja todos estos años de haber estado depresivo. Generé hartas cosas, hartos hábitos dañinos. Por ejemplo, bueno, drogas ya no lo tomo, antes las usaba, pero alcohol de repente, ahora mucho más, mucho menos. O sea, tomo, no sé, 3 copas, 4 copas, y eso para mí no me llega a curarme. Entonces, quizás porque soy joven aún, quizás uno más viejito ya con 4 copas ya está encima, está bailando encima de la mesa, qué sé yo. Pero a mí no, por ahora. Y en realidad no es como 4 copas, sino es como yo me siento bien con eso, no me curo ya, eso. Eh, También creo yo que tengo como ludopatía, que es como, no es que no apuesto ni nada, pero de hecho nunca me he querido acercar a apostar. He ido al casino, pero no, porque yo sé que yo me engancharía. Siempre lo he sabido. Pero soy muy adicto a estar jugando cosas, ya sea en el celular, en el computador. De repente estoy, no sé, viendo una película y tengo que estar jugando alguna cuestión, lo que sea, Candy Crush,
cualquier cuestión, tengo que estar jugando. Y eso es un tipo de ludopatía igual. De hecho, estuve leyendo eso y eso igual eso me causa ansiedad. Sobre todo porque en un momento llega donde te frustras. Porque como en todos los juegos uno se queda estancado. Y como cosas así, pero todas esas cosas se van a ir manejando y todos los días veo progreso. Cuando me siento ansioso, me pongo a cantar, a orar, me pongo a alabar y creo que es la mejor, la mejor arma contra la ansiedad, contra la depresión, contra cualquier cosa, solamente alabar y creer lo que está alabando. Obviamente si vaya a estar cantando así como Dios santo, obviamente no, tenés que cantarlo, tenés que creerlo, tenés que sentirlo y tampoco intentar creerlo, sino creerlo, ¿no? Y eso es lo que podría contar. No sé qué más, hay muchas cosas, pero creo que eso es más corto. Lindo tu testimonio, Cristóbal. Y bueno, eso lo que tú estás pasando, digamos, estas adicciones, esas cosas así, uno siempre va a tener que luchar contra esas cosas. Toda la vida, en realidad, toda la vida. La vida del cristiano es así, Sí. pero tenemos una salida y que es Dios, que es Jesucristo y que en Él lo podemos sobrellevar todo. Y en realidad, como lo leía antes yo en el versículo que dije, la alegría debe estar puesta en lo que nosotros vamos a experimentar más adelante, que vamos a, a ver al Señor Jesucristo cuando llegue el fin, digamos, y todos seamos salvos. Bueno, todos los que creen en Jesucristo. Y eso tiene que ser nuestra esperanza, de que a lo mejor en este mundo vamos a estar pasando por pruebas, por dificultades, por cosas que nos cuestan. Tenemos una esperanza de que más adelante en el futuro vamos a estar con Jesucristo. Y eso nos tiene que animar, alentar a seguir adelante, a no perder la batalla, porque la batalla se lucha hasta que uno muere. Y bueno, esas son mis palabras para ti, y en realidad para todos, para mí también, porque no es fácil esta vida. No es fácil, pero es muy linda la vida del cristiano. Sí, es muy linda. Y aparte que bueno, creo, perdóneme, pastor, si estoy diciéndolo mal, pero creo que Jesús decía que el cielo estaba igual dentro de nosotros, ¿no? Pastor, hable. Está en mute el pastor, está en mute. Está muteado. Jesús dijo, el reino se ha acercado hacia nosotros. Sí. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Ahí sí. ¿Qué? Bueno, damos gracias al Señor por el testimonio. No sé si alguno de los chicos más iba a preguntar algo, ¿no? Cristóbal. No, pues animarle netamente a seguir adelante porque la batalla es complicada, el camino igual es complicado. Nadie dijo que el camino iba a ser fácil. Uno va por el camino angosto que por el camino ancho. Y nosotros debemos ir por el camino angosto, que ese es el más difícil de superar. Así que a seguir adelante y bueno, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que a seguir adelante. Gracias, Patito. Bueno, vamos. Quiero entonces a la palabra del Señor. Vamos a ver, me gustaría que participen ahí. Antes de desarrollar, ¿saben? En la Biblia aparece la cuarentena. ¿Ahí usted? Aparece estar en casa. Y vamos a ir al libro de los Hechos, por favor.
capítulo 2. ¿Lo encontraste, no? Efesios capítulo 2. Ya. ¿Alguien te ofrece leer los primeros 2 versículos? Ya, Es como que también, Ya, esto también es bíblico, estar en la casa estudiando la palabra, también es bíblico, miren. Escuchen con detención. Lean voluntario. Hay que leer. No, si la Ángel dijo, estaba preparada. Ah. No sé. ¿Cuál era? Efesios capítulo 2, Ah, Ya, ¿del 1? del 1 al 2. Ya. Dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ya. Mire, ahí habla de, ellos estaban en la casa, ¿y qué es lo que vino después? Estando encerrados ellos en su casa. ¿Qué ¿Ah? vino? ¿El Espíritu Santo? Al Espíritu, casa encerrado. ¿Qué vino? ¿Un estruendo? Ya. Vino el Espíritu Santo. Ya. Pero fíjense lo que dice en el capítulo 1, en el verso 14. ¿Cómo estaban ellos allí? ¿Qué estaban haciendo en la casa? Estaban juntos. Estaban Perseveraban unánime en la oración y luego con las mujeres, le dicen a todas las personas que están en la casa. Y dice el texto que alrededor de 120 personas estaban allí reunidas. Para poder entender un poco más, me gustaría que buscáramos 4 versículos para qué dice la Biblia en cuanto a Dios mismo. Pueden buscar Juan 4:24, el otro la casa, primero Juan 1:5 y la tercera es primera de Juan 4:16. 4:16. Después Hebreo 12:29. Hebreo 12:29. No sé si alcanza a ver mi letra ahí. ¿Sí? Sí. Primero el Evangelio. Ya, Define la Biblia en cuanto a Dios. Para poder entender a la obra del Espíritu Santo tenemos que definir quién es Dios, cómo se presenta Dios en la Biblia. Por favor, ¿quién puede leer el texto? ¿Otro participando? Juan Sea. 4:24, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Ya, lo leo. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Está bien? Exactamente. En otras palabras, ¿cómo se presenta Dios ahí? Que Dios es. Espíritu. ¿Cómo se presenta? Es Como espíritu, espíritu. ¿cierto? Espíritu. Y es con mayúscula, ¿no? Fíjense. Así Cuando es. nosotros cuando habla del espíritu, habla del hombre. Cuando a minúscula se refiere al espíritu del hombre, en la Biblia estamos con minúscula. Así Cuando es. se refiere al Espíritu Santo es con mayúscula. ¿Ya? Igual que la palabra Dios. ¿Estamos? La palabra Dios igual es con mayúscula. Cuando son dioses paganos son con E minúscula. Exactamente. Y rey también. Cuando se refiere a los reyes de la tierra,
con minúscula y cuando se refiere, Así refiere al rey de reyes, señor de señores con mayúscula. Se refiere a Dios. Y lo reconoce la Entonces, lengua. Sí. Sí. Lo que estamos viendo acá entonces, Cristóbal, chiquillos, todos atentos, Pauli, todos que están atentos ahí, todo, es que Dios es espíritu, ¿ya? Lo segundo, vamos a ver en Primera de Juan, allí la carta de Juan, cerca de eso está al lado de Apocalipsis, la carta de Juan, no el Evangelio, porque ahora leímos el Evangelio de Juan, ahora es Sí. la primera carta de Juan Sí. 1.5, ¿cómo se presenta Dios allí? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Muy bien. ¿Cómo se presenta, cómo presenta la Biblia a Dios? Que Dios es Dios es luz. Cuando Jesús vino a la tierra, él dijo, yo soy la luz del mundo. Y le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a hacer una pregunta a los estudiosos. ¿Quién dijo? ¿Alguien sabe la teoría de Einstein? Albert Einstein, sobre la luz, ¿qué dijo? No fui a esa clase. Luz. ¿Sobre la luz o la energía? Sobre la luz. La luz. Dijo lo siguiente, que no existe la oscuridad. Ah, La oscuridad está por la ausencia de luz. 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 En otras palabras, hoy día en el mundo vemos oscuridad porque nosotros no estamos siendo luz. Por eso el Señor nos manda que seamos luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Pero podemos decir que allí reflejamos a Cristo, en medio de las tinieblas. Nosotros, el Señor dice que nos ha colocado como luminares en un mundo perverso, lleno de tinieblas y de confusión. Interesante, ¿ah? Entonces, veamos acá que Dios se define como espíritu, como luz. Ahora, en el mismo libro, en la misma carta de Juan 4:16, ¿cómo se presenta? Y también está en el verso 8 igual. 4, 8 y 16. Dios es Primera de Juan. Pues, ¿Primera de Juan cuánto? en la misma carta 4 y 4, 8 y 16. Bueno, aquí son dos versículos. El 8 y el 16. ¿Quién participa? El 8. Versículo 8 dice, El que no ama no ha Dale, conocido a Dios, porque Dios es amor. Te gané. Ya. Muy bien. ¿Cómo se presenta ahí? era Dios es. Amor. amor. Y en el 16, ¿qué dice? El siguiente participante. Moisés. Y Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! Tremenda. Entonces, esto significa la relación que tenemos, que se relaciona, pero tenemos que conocer su carácter, su naturaleza divina. Dios es espíritu, es luz, es amor, ¿cierto? Y llevamos tres palabras. ¿Alguien lo puede repetir? Primero dijimos que Dios es amor. O no, espíritu. espíritu, Espíritu. luz Luz. Y amor. Amor. y amor.
Ahora vamos a ir a Hebreo, capítulo 12, verso 29. Otra persona que no ha leído puede participar. Que es online, igual Gatito, pueden gatito. participar, por eso es Leo, ¿cuánto? Hebreo 12, 29. Ah, 21. Entonces, Porque nuestro Dios es fuego consumidor. en otras palabras, aquí lo que está diciendo es que Dios un día hará juicio, porque, bueno, muchas veces nosotros hablamos de Dios de amor, pero un día también Él va a todas las que no atendieron Él le va a pedir cuenta. Y aquí dice la palabra de Dios dice que Dios es fuego con... Por eso es interesante, chiquillos, que nosotros presentemos a Dios completo. Cuando hablamos de Dios, no solamente debemos hablar de ese amor, del que es amoroso, pero también debemos decir que Dios es santo, su carácter, Dios es espíritu, Dios es luz, pero también Dios es fuego consumidor, que un día, en los tiempos finales, Él hará juicio y obviamente a todo aquel que no obedecieron a su mandamiento. Pero ahí Él está paciente, esperando, como el hijo pródigo, con los brazos abiertos a aquellos que vienen a Él, y Él no desecha a nadie. Pero va a llegar un día, el día del Señor, como dicen los profetas, el día de Dios, allí donde será donde tenemos que rendir cuenta. Así que el Señor nos bendiga. Bueno, le presento esto en cuanto a cómo la Biblia presenta a Dios. Dios es espíritu, infinito, perfecto, eterno, inmutable, sabio, poderoso, santo, justo, bondadoso y verdadero, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén, fin. Ese es nuestro Dios. Ahora, si queremos hablar de Dios, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, en esta Trinidad, Dios es el que en conjunto, ahí en Génesis dice que Él hace la creación, ordenan todo lo que tienen que hacer, y por medio de la palabra, de la nada, Él crea las cosas. Y vemos de que el Espíritu Santo dice se movía, y allí el Señor empieza a ordenar la creación, el caos que había. Así que vemos esta parte. Ahora, en el Nuevo Testamento, aquí en Hechos capítulo 1 y 2, que acabamos de leer, estamos viendo que cuando Jesús vino a la tierra, la segunda persona de la Trinidad, Él estuvo acá junto a los discípulos, junto a la multitud, a la gente, sus contemporáneos, y le habló y le presentó al Padre. Y me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Un día un discípulo le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, oye, tanto tiempo estoy con usted y me dice, muéstranos al Padre. Y él dice, ¿qué me ha visto a mí? Padre. Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, Él es el mediador. Ahora, Jesucristo tuvo, en ese periodo, vino a este mundo, pero dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Y le dijo a sus seguidores, mientras ellos estaban, y le dijo que vendrá el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Y el Señor fue muerto, resucitó al tercer día, pero Él después anduvo alrededor de 40 días mostrando las evidencias de que Él había resucitado. Muchos ejemplos, que habría como ir revisar varios textos, pero saben que apareció a muchos, a las mujeres, después apareció a más de 500 hermanos, dice la Biblia, la evidencia de que Él resucitó. Y Él estuvo alrededor de 40 días con los discípulos, con los seguidores, y le dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de Dios, hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y así que ellos se quedaron en casa. Ahora, es bíblico que nos quedemos en casa, pues chiquillos, para que nos llenemos del Espíritu Santo. Y después que pase esta pandemia, salgamos a los 4 vientos a predicar el Evangelio y volvamos a nuestra casa.
a nuestro estudio, a nuestro trabajo, y vayamos llenos de la presencia del Señor. Así que interesante estudiar esto. Y fíjense, en cada uno del capítulo de Hechos, así como lo estuvimos estudiando en el discipulado con Cristóbal, vimos los ejes transversales del Espíritu Santo. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de la promesa del Padre, que prometió enviar al Consolador, al Espíritu Santo, a los seguidores. Y en el día de Pentecostés se presenta el Espíritu Santo como característica lleno de poder, y por eso el apóstol Pedro ahí responde, le dijo, oiga, estos están borrachos, y le dijo, no, son las 9 de la mañana, ¿quién va a andar borracho? Así que le toma la profecía de Joel, dice, como en los postreros, como dice Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y allí empieza a relatar el hecho de lo que sucede. Y dice el pasaje que lo que Pedro hace, la luz, ausencia de luz. ¿Y sabe lo que dice Pedro allí? Pedro poniéndose en pie en el capítulo 2, verso 14, y le dice, alzó la voz, hablándole diciendo, varones y judíos, dice, los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oíd las palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque como es la hora tercera del día. ¿Por qué dice la Reina Valera tercera del día? Porque en la Biblia se cuenta, desde que nace el sol, se cuenta la hora. Por eso dice la hora tercera del día. Desde que raya el sol en la mañana, ahí parte la primera hora. Cuando empieza a llegar la aurora de la mañana, ahí se empieza a contar las 7 de la mañana, las 8, las 9. Es la tercera hora, eran como las 9 de la mañana. Y así que le dice, y le cita en la profecía de Joel, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí empieza a relatar todo lo que sucede con el Espíritu Santo. Después del capítulo 3, vemos al Espíritu Santo sanando a un paralítico, porque Pedro y Juan estaban llenos del poder de Dios, y cuando vieron a un mendigo pidiendo plata, allí a la puerta del templo, ¿qué es lo que pasó? Él pidiendo una limosna, pero ¿sabe lo que ellos dijeron? No tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ¿sabe? Este hombre recibió la sanidad completa, ya no estaba mendigando, sino que dice que entró al templo danzando, alabando con gozo al Señor, y toda la gente se admiró de esa tremenda sanidad que Dios produjo a través de Pedro y Juan allí cuando iban a la hora de la oración. Después del capítulo 4, de hecho, teníamos allí que la iglesia, cuando estaba siendo perseguida, ya empezó a experimentar la persecución, pide fervor, pide oración, pide que el valor ante las circunstancias difíciles. Chiquillos, ¿saben? Es bueno que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida. El único que nos puede sostener en medio de la tormenta. El Espíritu Santo es el que ilumina su palabra en nosotros y nos recuerda y nos redarguye y nos anima, nos fortalece, nos reprende, cuando nos vemos o tratamos de salirnos del camino, el Espíritu Santo viene allí, es como la alarma. Y allí, wow, me estoy enfrentando a la tentación, wow, se activa la alarma. Por ejemplo, si estoy siendo adicto a alguna adicción, el Señor dice en su palabra, y a través del apóstol Pedro, dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean sobrios. Una persona sobria, ¿qué es lo que pasa? Sabe lo que está haciendo. En cambio, una persona que se deja llevar por la adicción, no sabe. Y quizás va a cometer tremendos errores o faltas, y quizás va a dañar a terceros. Y ahí vemos todo el Espíritu Santo, cómo empieza a orar en la iglesia, cómo empieza, donde los apóstoles empiezan a predicar, llevando el evangelio a todas partes. Pero sucedió que en un momento ellos, era tanta el fervor, era tanta la presencia de Dios, que se quedaron en Jerusalén. Y Dios tuvo que enviar una persecución para que de una otra manera salieran de Jerusalén y vayan a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Alguien podría leer Hechos capítulo 1:8? ¿Quién el que no ha leído? Hechos 1:8. La Pauli.
Miau, miau. Hechos 1, chiquillo, es el Ya, yo lo leo, versículo yo lo leo. clave de todo. ¿Lo leo yo? Por favor. Ya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, entonces, mire, fíjese, ahí está sintetizado. Lucas, mire, interesante lo que dice el doctor Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió el Hechos de los Apóstoles. ¿Sabe? Los estudiosos dicen que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse los actos del Espíritu Santo, porque lo que más vemos es el accionar del Espíritu Santo en toda la iglesia, en todos los creyentes. Como recién leíamos acá la profecía de Joel, que es sobre vuestros ancianos, vuestros jóvenes, cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en todo el cuerpo de Cristo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no es para un cierto grupo de personas, es para toda persona. Y fíjense, el día de Pentecostés había de todas las naciones representadas en ese día. Y Dios, cuando formó su iglesia, nació bajo esa plataforma de muchas culturas, de muchas naciones. Y ahí se calcula más o menos como 16 naciones estaban en ese día cuando Pedro predicó. No estaba el internet, no estaba nada, sino que fíjese, así, en forma natural, predicaban la palabra de Dios. Pero cómo se expandió en todo el imperio romano el evangelio, porque ellos fueron con la gracia de Dios, con el mensaje de Dios, anunciando las buenas nuevas. Y es por eso, chiquillos, que el Espíritu Santo debe morar en nuestras vidas. Chicos, ¿qué es lo que nosotros debemos decir? Gracias, Espíritu Santo. Gracias al Padre, quien planificó un plan de rescatar a la humanidad. ¿Sabes? Cuando el hombre falló allí, Adán y Eva desobedecieron a Dios, inmediatamente Dios le dijo, se reunió, es como se reuniese en su consejo. El Padre dijo, el Espíritu Santo dijo, ¿qué vamos a hacer con el hombre que se nos descarrió? Y ahí el Señor dice, bueno, yo voy, Padre, dijo, como para entender, yo voy, papá, a rescatarlo. Y así que quien ejecuta este plan de redención es Jesucristo. Ahora él vino, murió, resucitó al tercer día y le dijo a sus seguidores que esperaran la promesa del Padre, que iba a venir el Espíritu Santo. Y él se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y como dice allí el pasaje, que él fue alzado, y ellos miraron allí y le dijeron, bueno, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, asimismo volverá con poder y gloria. Pero el Espíritu Santo vino, Jesucristo fue ascendido y el Espíritu Santo descendió. Y ya llevamos alrededor de 2000 años que el Espíritu Santo está en los creyentes. Y por eso nosotros podemos estar en todas partes hablando de Cristo. En el Antiguo Testamento solamente la iglesia se concentraba ahí en Jerusalén, ¿no? Porque allí estaba el templo, allí estaban los sacrificios, y ahí nomás estaba. Pero desde que llegó el Evangelio, se extendió a todas las naciones. Por eso allí el Señor Jesús le dijo a sus seguidores, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo. Chiquillos, esto es la bendición de seguir a Cristo. Esto es la bendición de gozarnos en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y fíjese, ¿sabe lo que también dice su palabra? Que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Porque, por ejemplo, si tú vas a otras partes de la nación, de repente ve una persona que a lo mejor habla otro idioma, pero allí a lo mejor está adorando a Dios, pero hay una conexión inmediatamente. Quizás a lo mejor hay una barrera cultural, una barrera de idioma, de comida, pero de repente, si escucha cantar a alguien, es como que, está diciendo aleluya, y ahí realmente tú te unes al canto de ellos. Y realmente eso es lo que hace el Señor, chiquillo. Ahora, quiero animarle de que cada día alabemos al Padre, alabemos al Hijo
y alabemos al Espíritu Santo. Muchas veces la iglesia, cuando no tiene claro todo lo que es la doctrina de Dios, solamente puede caer, dejar una parte, no. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar toda la Biblia. Por ejemplo, hay un grupo que estudia la Biblia, solamente enfatiza al Padre. Por ejemplo, los testigos de Jehová. A Jesús lo feminiza, un profeta más, y dicen por ahí que el Espíritu Santo dice que es una energía. No es una energía porque es persona, porque es alguien, no es algo. El Espíritu Santo es persona. Por eso el Señor dice que Él os guiará a toda verdad y Él os enseñará y dirá de lo que vamos a decir. Por lo tanto, es persona. El Espíritu Santo no es cosa, sino es alguien. Por lo tanto, interesante ver eso. Ahora, hay otro grupo que solamente enfatiza a Jesús y deja de lado al Padre, deja de lado al Espíritu Santo, y se llama los grupos de solo Jesús. Y hay otros solamente que solamente Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, dejan de lado al Padre, dejan de lado al Hijo. Ahora, interesante ver de que ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Siempre debemos verlo como una garantía, que Él nos va guiando a toda verdad. Glorifica a Cristo en mi vida, glorifica al Padre aquí en mi vida. Por lo tanto, Él me enseña, me guía, me hace entender su palabra, me hace ver. Ahora, si nosotros vamos a los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos entrega los dones. Pero gracias a Cristo, que Él, allí en la cruz del Calvario, Él tenemos entrada a esta gracia donde podemos gozar de esta bendición de ser parte de esta tremenda riqueza espiritual para poder llenar la tierra de la gloria del Señor, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Y es por eso el Padre también, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y las cartas de Pablo, todo hablan en relación a eso, en cuanto al Padre. Pablo decía, bendito sea el Padre y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que habitan en nosotros. Ahora, interesante ver toda esta vida de Dios en nosotros, relacionándonos con Dios, relacionándonos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, y donde nos revela a Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo por medio de su palabra. Y cada vez que nosotros vamos entendiendo, chiquillos, de quién es Dios, qué es lo que hace, y vamos entendiendo su voluntad, vamos allí entendiendo los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, fíjese lo que yo le decía, de que estar en casa es bíblico. En primer lugar, para que estudiemos la palabra, y también después de estos 40 días, no sé cuántos días serán, pero salgamos y no esperemos que termine esta pandemia, sino que desde ahora ya empecemos, porque el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Nosotros no estamos esperando otro Pentecostés, ya el Pentecostés está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Así que, chiquillo, el Espíritu Santo está en tu vida y en mi vida. Ahora, interesante ver que el Señor lo afirma allí, y Él dice, vendremos morar en Él, y Él hace morada en nuestra vida. Para terminar, chiquillos, quiero leer el último ¿qué es lo que espera el Espíritu Santo en nosotros? Si me pueden acompañar a Gálatas 5, por favor. ¿Están conmigo? Estamos bien. Gálatas 5, con esto terminamos, chiquillos. ¿Cuál es el propósito? Mira, a veces nosotros podemos tener los dones del Espíritu Santo, pero también podemos hacerlo en la carne. Y tenemos el gran ejemplo allí de la iglesia de Corinto, de que ellos tenían todos los dones, pero estaban divididos, había rencilla, había pelea, había mala onda en la comunidad de los creyentes, pero uno dice, bueno, tenían todos los dones, pero ¿saben? Tenían todos los dones, pero no tenían los frutos. Por eso nosotros debemos procurar todo eso. Si tenemos los dones, también debemos tener los frutos. Gálatas 5, 22, por favor. Si alguien puede participar. ¿Se quedan dormidos? ¿O están
está el mute. Está el mute. Pero le... 22 y 23. La pregunta, ¿la lectura está en plural o singular? Singular. Gracias, muy bien. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Y cómo dice si es singular? ¿Está con mayúscula o con minúscula? ¿Dónde estaba? Oh, es mi- Espíritu. ¿Verdad? Sí, Espíritu, ¿está con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. pero no encuentro. Mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Y cómo? Gálatas, ¿cuánto? 22. Gálatas 5:22. Ah. Ah, Ahí el No sabía. Ya. Y yo- Sí. Me acordaba que no me acordaba. ¿Qué lee? ¿Qué lee? ¿Quién falta? ¿Yo? El El Moisés. Moise, el Moise. Ah, Hoy sí yo leí. Ya me voy yo. Dale. Dale, voy yo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya. ¿Están mirando aquí este dibujo? ¿Todos están viendo este Sí. dibujo? Ya. No. Este es un racimo de uva. Ya. Este es un racimo de uva. Lo que está diciendo allí el apóstol, que cada uvita es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por lo tanto, habla de lo singular, ¿cierto? ¿Ya están entendiendo? Que es más, no dicen los frutos, no habla en plural, sino dice más el fruto. ¿Están escuchando, no? Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántas características tiene el fruto del Espíritu? 10. A ver, ¿cuánto? A ver, revise de nuevo. 9. 22 y 23. ¿Cuánto? 9. Muy bien, 9. 3 con Dios. 3 con uno mismo. Muy bien. Yo sí pido esa clase. Está bien, excelente. Excelente, Ángel. Maravillosa. Entonces, 3 con Dios, 3 Obvio. con el próximo y 3 con uno mismo. ¿Escuchó el discípulo que llegó ahora? ¿Está por ahí o no? ¿Listo? ¿quién? ¿Qué? Mire. Observó ¿Qué está haciendo? la característica del fruto del Espíritu. Este es un Ahí racimo sí. de uva, dijimos. Cada pepita, cada uvita, cada uva es característica del Espíritu. Que 3 están relacionados con Dios: amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, prójimo, templanza, dominio propio, con uno mismo. Hay gente que dice, bueno, yo no me importa mi prójimo, total, yo esté bien con yo y conmigo mismo. Otros dicen, lo importante es que yo esté bien conmigo mismo, ¿qué me importa el prójimo y qué me importa Dios? ¿Me entiendes? Pero aquí habla de la integridad en nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. ¿Me captaron? Excelente. Pero fíjese, en el versículo
19, 5:19, por favor. ¿Qué dice 5:19? Bueno, en su Biblia lleva las obras de la carne y la obra del Espíritu. Una es plural y el otro es singular. Fíjese lo que dice acá en lo plural, dice, verso 19, y manifiestas son las obras, plural, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Fíjese, hay un contraste entre la obra de la carne, plural, fíjese, plural, ¿se dieron cuenta, no? Las obras de la carne. Y eso es lo que hace el pecado, chiquillos. El pecado nos hace pedazos, por eso aquí está todo plural. Uno para allá, otro por acá. Eso es lo que hace el pecado. Pero el Espíritu Santo no hace singular, no hace íntegro. ¿Observaron eso? Sí. Entonces, estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Dios. Y eso es lo que habla lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ya? Ahora, si nosotros agrupamos, así como agrupamos, identificamos aquí el fruto del Espíritu Santo en relación con Dios, con el prójimo, con uno mismo, aquí también podemos agrupar los pecados. Por ejemplo, hay pecados en todo el conjunto sexual, hay pecados sociales, hay pecados religiosos y hay pecados de la orgía, realmente que uno puede agrupar todo esto en características de acuerdo. Por ejemplo, todo lo agrupado con, por ejemplo, contienda, disensiones, ira, tiene que ver con los pecados sociales, ¿ya? Y tú puedes cometerlo socialmente. Hay otros pecados que están relacionados con el aspecto de la sexualidad. ¿Consulta? Sí. ¿A qué se refiere con inmundicia y lascivia? No sé si alguien tiene otra versión por ahí. Yo voy a buscar un segundito, voy a leer una versión aquí más sencilla. Te digo, es bueno que vayan preguntando. Dice así, por ejemplo, Cristóbal, ¿eso en qué versículo está? En el 19. Ah, 19, sí, tienes razón. 5:19. Y mire cómo dice acá, Dios habla hoy. Mire, lo leo de esta manera, otra versión. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Acá la NBI dice inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. En otras palabras, que con tu sexualidad, lo que está en otras palabras diciendo es que tú das rienda suelta a tus pasiones y a tus apetitos. Eso es lo que está diciendo. Ya, y por ejemplo, ahí habla de fornicación, por ejemplo, por ejemplo, en la pornografía, uno dice, bueno, yo no estoy fornicando, no me he acostado con mi polola, con mi novio, pero el que está viendo pornografía... Inmoralidad sexual. También es inmoralidad, porque también la palabra pornografía viene del griego, significa porneia significa fornicación. Y por lo tanto, el adulterio igual, porque Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. O sea, es lo mismo. Así que el adulterio no solamente tiene que ver con el acto, tiene que ver con llegar a consumirlo, sino que más bien de la motivación parte el pecado. ¿Ya?
Por eso el Señor dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque tanto los solteros como los casados tenemos tentaciones, tanto los que están recién entrando a la fe tienen sus luchas, sus problemas. También nosotros que somos líderes tenemos igual luchas y pruebas y tentaciones a diariamente. Por lo tanto, y es por eso que nosotros debemos llenarnos del Señor, y lo otro que debemos vivir en comunidad, porque de esa manera nosotros podemos reprendernos, podemos corregirnos, porque allí nos monitoreamos. Oye, no creo que lo que tú estás haciendo está bien. Por eso cuando hay una constante vida en comunidad como iglesia. Por eso nosotros, el Señor nos dejó de que viviéramos en comunidad. La vida cristiana no se puede vivir como llanero solitario, cada uno por su lado. Yo sirvo a Dios y me quedo en mi casa. En cambio, esto lo que estamos haciendo hoy día acá es porque el Espíritu Santo está en ustedes y ustedes tienen hambre y sed de Dios. Y por eso están deseosos de escuchar la palabra de Dios. ¿Ya? Si no fuera así, imagínense, ¿dónde estaríamos ahora? Escuchando el testimonio de Cristóbal. A lo mejor, mira, por la gracia de Dios, el Señor nos tiene en su redil. Estamos escuchando su palabra, estamos siendo pastoreados por Dios mismo, donde Dios nos pastorea con su palabra, nos guía a toda verdad. Y Él nos ha guardado de tantas cosas, chiquillos. Como dice una canción, ¿qué sería de mí si no me hubiese alcanzado? ¿Qué sería de mí? Y el Señor nos alcanzó, chiquillos. Alcanzó para su gloria. Y que como jóvenes nosotros seamos cada día empapados. Así ¿te acuerdas cuando la mamá ahí lava los platos? Ustedes le ayudan a lavar los platos, toma la esponja, se empapa de agua. Así nosotros debemos estar saturados del Señor, saturados de su presencia, ¿ya? De que debemos absorber su bendición en nuestra vida. ¿Hago otra pregunta? Con eso ya estoy terminando, pero hagan preguntas. Algunos quizás están haciendo preguntas, pero lo tienen muteado. Bueno, vamos a orar al Señor. Nos vamos con la siguiente reflexión. Volvamos de nuevo al capítulo 2 de Hechos, que allí ellos estaban cerrados en la casa, pero estaban orando, reflexionando, y de repente, fíjense, dice que vino un estruendo y llenó toda la casa, y dice la palabra de Dios que al ser llena toda la casa, dice, estaban sentados, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones. Fíjese, ve que ahí cuando nace la iglesia habla de todas las naciones bajo el cielo. Y hubo estruendo y se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí hay una aclaración, chiquillo. Mucha gente interpreta que cuando dice hablar en lengua se refiere como la lengua angelical, y que donde debe haber un intérprete cuando alguien está adorando al Señor y habla en lengua. No, acá habla de estas lenguas nativas donde tienen que ver con las etnias, tienen que ver con los pueblos, ¿ya? Imagínense, yo trato siempre cuando leo ese pasaje, imagínense si un Peña estuviese allá en Jerusalén en el día de Pentecostés, a lo mejor hubiese escuchado el Evangelio en Mapudungun. Eso se refiere, pues, a la lengua que había nacido, ¿me entiendes? Por eso el texto mismo lo va diciendo. Ahora, cuando vamos a Corintios, habla de que cuando habla uno en lengua, el otro interpreta. Eso en cuanto a los dones. Ya este era un asunto realmente maravilloso. Dios usó esta estrategia tan maravillosa para poder graficar su evangelio. Y sigo leyendo para terminar. Dice, verso 9. Parto, Medo, Elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, mira, ahí estaba Remi,
Remi Conatá, en África, más allá de Sirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los hermanos de Dubái. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos bendiga, chiquillos. Así nació la iglesia. Así comenzó la iglesia hace 2000 años atrás, donde tú y yo somos la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga, chiquillos, un abrazo y sigamos llenando de la palabra y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias porque hoy pudimos conocer quién es Dios a través de tu palabra. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad que le adoren. Dios es luz. Señor, tú nos mandas que así como tú eres luz, nosotros también seamos luz en un mundo de tinieblas. Y allí, Señor, reflejemos a Cristo. Pero también Dios es amor. Entreguemos donde hay discordia, donde hay odio, entreguemos tu amor y tu gracia. Pero también tu palabra dice que tú eres fuego consumidor, que un día todo aquello que no volvieron a ti, tú, Señor, allí te revelará como el Dios y juez de esta gente que no rendieron su vida a ti. Pero, Señor, somos bienaventurados aquellos que hoy día hemos recibido tu palabra y la predicamos. Gracias, Señor, por estos jóvenes, porque tienen hambre y sed de justicia. También agradecemos por cada uno de ellos. Bendiga su vida, sus planes, sus inquietudes, y que cada día, Señor, nos llenemos de ti, Señor. Estamos aquí encerrados en nuestras casas para seguir instruyéndonos en tu palabra, de seguir animando a otros, y también podamos usar las redes sociales de así como escribían los chiquillos, Señor, ahí en el WhatsApp, de que hay muchas inquietudes, y al estar nutrido con tu palabra, el Espíritu Santo nos dará la palabra exacta que debemos responder. Y es por eso debemos cada día capacitarnos para ser discípulos que sirvan con eficaz en la tarea que nos llamaste. Señor, la tarea no es del pastor, la tarea es de tu pueblo, la tarea es de la iglesia de Cristo, la tarea de todos aquellos que sirven y donde tú nos llamas a jóvenes, a niños, a anunciar las buenas nuevas. Gracias por tu palabra. Allí, Señor, en el Salmo 8 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Gracias, Señor, por esta bendición, porque nadie, Señor, puede callar. Porque si nosotros callamos, dice tu palabra, las piedras hablarán por nosotros. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, chiquillos. Gracias, pastor, por la palabra, y gracias por acordarnos o hacernos como un repaso de lo que es el Espíritu Santo y de lo que hace en nosotros y los frutos del Espíritu también. Así que bueno, voy a dejar a Pauli para que nos guíe con una alabanza. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Seguimos con Mora en mi vida. Toma. La letra, Pauli, porque Ahí está. hoy te siento, Señor, hoy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tu llaga curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererme soldar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Ya me encuentro, llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, por la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tu llaga curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, y es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Amén. Gracias. Hermosa alabanza. ¿Qué precio pagó Grande precio. por nuestra salvación? Y bueno, esta canción como que muestra lo que nosotros pasamos cuando recién nos convertimos a Jesucristo. Así que
Me emociona porque es linda. Como que me acuerdo de lo que era antes y lo que me ha hecho ser Dios. Bueno, no sé. Ahora queda despedirse. Ahora para terminar, le voy a pedir a Patito pueda orar para finalizar. Se me está acabando el internet, ¿cómo? Ah, ya sé. Ah, Ya, Ay, qué pasa. ya, oremos. Padre, en este momento queremos pedirte y agradecerte por esta palabra, por este momento lindo que nos hiciste participar a cada uno. Gracias por Ángel, gracias por Paula, gracias por Carlito, por Yoshi, por Gatito, por Moisés y por Cristóbal y por el pastor. Y gracias por este momento, por la alabanza, Señor, y también por la palabra que fue entregada en este momento. Esperemos, Señor, que todo lo que hemos aprendido, Señor, lo llevemos, Señor, en este momento tan complicado que estamos viviendo como país y como el mundo lo está viviendo también, Señor, pero nosotros debemos demostrar que somos hijos de Dios. Así que te lo pedimos y guárdanos en esto, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.